La sociedad se basa en las cifras, es una política de cifras. Cuando hay muchos números, la gente se siente bien. Las grandes cifras hacen sentir a la gente que tiene la razón. No pueden estar equivocados. Hay millones de personas que les apoyan. La voz de la noche, con Mariló López Garrido. La sociedad tiene grandes expectativas de que te comportes exactamente igual que los demás, que las demás. En cuanto nos comportamos de una manera diferente, nos convertimos en extraños. Y la gente tiene miedo a los extraños. Por eso cuando dos personas están separadas en un ómnibus, en un tren o en una parada de autobús, no pueden quedarse en silencio, porque en silencio seguirían siendo extraños. Se presentan mutuamente. ¿Cómo te llamas? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? ¿En qué trabajas? Unas cuantas preguntas. Y se quedan tranquilos. Solo eres otro ser humano igual que ellos. La gente siempre quiere encajar en un grupo. En cuanto te comportas de un modo diferente, empiezan a sospechar. Está ocurriendo algo. Te conocen y notan el cambio. Te conocían cuando no te aceptabas y ahora de repente se dan cuenta que te aceptas. En esta sociedad nadie se acepta, todo el mundo se autocensura. Es el estilo de vida de nuestra sociedad, autocensurarse. Si no te autocensuras y te aceptas, te has apartado de la sociedad. Y la sociedad no tolera que nadie se aparte del rebaño, porque la sociedad se basa en las cifras, en una política de cifras. Cuando hay muchos números, la gente se siente bien. Las grandes cifras hacen sentir a la gente que tiene la razón. No pueden estar equivocados. Hay millones de personas que les apoyan. Política y cifras. Así podíamos titular esta manera de comenzar esta noche. La voz de la noche. ¿Qué tal? Estrenamos mes. Comenzamos un nuevo mes en esta andadura de la voz de la noche que va camino de cerrar un año que ha traído sobre todo contactos con la realidad, tomas de contacto con la realidad, en un gran revulsivo que está haciendo la sociedad, en un gran cambio que se está produciendo dentro de la sociedad, no tanto porque la sociedad lo quiera como porque se le está exigiendo a la propia sociedad, porque hay algo en nuestro entorno que nos está diciendo que ya no podemos seguir igual. Y el ecosistema, la capa del ozono, los terremotos, los cambios en la temperatura, en la meteorología, todo ello ya nos está indicando que la Tierra está estornudando y diciendo basta. Todo eso unido a un momento de crisis mundial, un momento de miedo mundial, porque miedo y crisis van unidos. Sin embargo, desde aquí queremos decir que cualquier crisis es el principio de un cambio. Hay una historia absolutamente espectacular sobre el animal que nos va a acompañar durante todo este mes, sobre el águila. Y es la historia de
de qué le sucede al águila cuando roza el meridiano de su edad de vida. El águila es un animal que cuando está en el ecuador de su vida tiene dos opciones: o dejarse morir porque ya no tiene la fuerza ni las garras en sus uñas que tenía en su juventud, o renovarse. ¿Y qué hace este animal? Seguramente te va a impresionar. Lo que hace el águila es que se va a lo alto, a la cima de la montaña, y empieza a darse golpes con el pico en las paredes, en las piedras, en las cornisas. El propio águila destruye su pico, porque es un pico que ya no tiene fuerza, con el que ya no puede alimentarse. Destruye su pico hasta que lo rompe, lo parte literalmente y se le cae, se queda sin pico. ¿Y qué sucede entonces? Que al águila le nace un nuevo pico, tan joven, nuevo y fuerte como el que nació cuando vino a este mundo y habitó dentro de un huevo, cuando solo era una larva. Pues de nuevo el pico empieza a resurgir, empieza a nacer y se convierte en el pico de un águila, de un animal joven y nuevo. Y así puede vivir la otra mitad de su vida. El águila que no es capaz de hacer esto es un águila que muere. Hay algunos que lo hacen y hay otros que no lo hacen. Si eso no es crisis, ¿qué es la crisis? Ese es el animal con el que vamos a empezar La Voz de la Noche. Bienvenido, bienvenida en este 1 de noviembre, sábado. Continuamos con ese personaje, ese místico, ese médico, ese chamán. Yo, si tuviera que definirlo, diría que es un médico del alma y un chamán del corazón. Un hombre que trabaja la bioenergética. Yo hablé telefónicamente con él hace un par de días y tiene una lista de espera de 6 meses, fijaros cómo es la cosa, de Jorge Carvajal. El doctor Jorge Carvajal, un hombre que está nutriendo nuestra mente y que está liberando nuestros corazones. En el capítulo de hoy, en la lección de hoy, que es la lección número 5 de este curso que nos está impartiendo, habla de que estamos hechos de tiempo. Súper interesante lo que va a decir Carvajal. Vamos con ello. Salud es bienestar. Pero eso es mucho más sencillo de lo que creemos. Bienestar es estar bien. Pero estar bien significa que hay alguien que está. ¿Hay alguien ahí? Esa es la pregunta. ¿Y hay alguien ahí? Porque si no estamos ahí, no podemos estar bien. El cuerpo es un campo de energía. Y esa energía puede circular o se puede estancar. Una vez que la energía se represa, tenemos enfermedad. Pero cuando se represa en un lugar, es porque no puede ir a otro lugar. Es decir, siempre que en un lugar hay un exceso, hay otro lugar en el que hay una deficiencia. Todo cuanto es, hace parte del ser si circula. Porque el ser es una corriente de cambio constante. Pero cuando no hay cambio, no hay renovación y viene la muerte. El ser en nosotros es algo que se renueva permanentemente, que está siempre nuevo, que está fresco. Es como un río. Si el agua circula, el agua es pura y se oxigena. Ese oxígeno es como el espíritu en nosotros. Pero si el agua se estanca, no hay oxigenación. Eso es cierto respecto de las moléculas. Las moléculas también circulan.
Respecto de los huesos circulan, no los vemos circular, pero los huesos están en un proceso de recambio permanente. En 3 meses no tienes el mismo esqueleto, todos los átomos se han cambiado, así que estamos cambiando, aún lo más denso está cambiando permanentemente. Eso es cierto, sobre todo de nuestras emociones. No hay emociones negativas, solo emociones reprimidas. Cuando las emociones quedan represadas o reprimidas, se vuelven tóxicas. Y lo que se reprime o se represa arriba, genera sus consecuencias abajo. Es decir, toda emoción reprimida genera una estasis o una represión de la energía. Y toda represión o falta de movimiento de la energía genera una estasis o una represión a nivel molecular. Y toda falta de movilización o de metabolismo, porque el metabolismo es movimiento de las moléculas, genera una alteración orgánica. Hay un órgano que se altera o hay un sistema que se altera y allí tenemos la enfermedad. Digamos que la enfermedad es una cuestión de energía y la salud también es un asunto de energía. Aquí el asunto es muy sencillo, que circule. Donde no hay circulación hay un infarto. Entonces, ¿cómo caminamos? De pronto tenemos una escoliosis o tenemos una cifosis o vamos así. ¿Cómo es la estática a nivel de nuestra columna vertebral? Depende de nuestro soporte, de nuestra raíz, pero esa raíz, vamos a verlo, depende de nuestra conciencia. Un niño con pie plano que está en esta forma, que le pesa el papá, la autoridad, la vida, que no ha podido desarrollar su voluntad, y tú le dices enderécese, pero ese niño no se puede enderezar, porque si no tocamos la raíz, si no tocamos los pies, también la manera como la conciencia se expresa en el cuerpo, porque el cuerpo es conciencia, no es un asunto de voluntad intelectual, esa conciencia está anclada a nivel de los pies y no podemos aterrizar. Esa falta de contacto, esa falta de aterrizaje crea una alteración en la dinámica del cuerpo que viene desde los pies. Entonces vamos a tener problema con los zapatos, vamos a tener problema de callos, pero no son los zapatos. Vamos a tener problema en el deambular por la vida, y vivir es caminar, vivimos como caminamos. Realmente estamos reproduciendo la dinámica de la vida en nuestra marcha. Y así vamos a ir un poquito más lejos en el símbolo de los pies. Y yo me devuelvo y les voy a plantear otra hipótesis que vamos a tratar de desarrollar en este taller. Estamos hechos de tiempo. Nuestra materia prima es el tiempo. El tiempo, nuestros tiempos, se vuelven ritmos. El tiempo se expresa a través de ritmos. Y nuestra salud es armonía rítmica. Tenemos salud cuando hay armonía en nuestros ritmos, básicamente. Se daña el ritmo cardíaco y tenemos una taquicardia o una bradicardia. Se daña el ritmo intestinal y tenemos una diarrea o un estreñimiento. Se daña el ritmo del cerebro y tenemos una manía o una depresión. Se dañan los ritmos hormonales y entonces tenemos toda la endocrinología, los disturbios hormonales. Pues realmente la inteligencia del organismo son ritmos, pero esos ritmos son la expresión del tiempo. ¿Qué es lo que está inscrito en nuestro cuerpo? Los ritmos, quiere decir el tiempo. Quiere decir que este cuerpo es tiempo explícito, tiempo explicado, tiempo exterior. Pero lo que hay al interior es el tiempo real, son los ritmos. Y esos ritmos establecen la dinámica de nuestra conciencia. Porque la conciencia es relación entre el espíritu y la materia, entre lo que está arriba y lo que está abajo, entre la energía y la información. Bueno, eso es un poquito complejo, pero simplemente para poner esa hipótesis. Estamos hechos de tiempo. Pero ¿cómo se expresa el tiempo en el seno de nuestro cuerpo? Porque si estamos hechos de tiempo, debemos encontrar la traducción del tiempo en el seno de nuestro cuerpo. ¿Cómo se expresa el tiempo en nuestros movimientos?
Esa es una pregunta esencial. Y para ello vamos a retomar la primera información. Vivir es caminar. Entonces nos preguntamos, ¿y cómo caminamos? Esa es una pregunta aparentemente tonta, pero vamos a ver que no es tan tonta, porque no caminamos como los animales, no, porque no caminamos como el simio o como el orangután, y obviamente menos que como el caimán, no, caminamos de otra manera, porque nuestro deambular está determinado por el ascenso del tiempo, la escala del tiempo ha ido ascendiendo a través de todas las octavas de las especies hasta nosotros. Entonces vamos a ver cómo caminamos. Y eso es importante. Y vamos a tratar de codificar el tiempo en nosotros para tratar de entender la dinámica de la vida cotidiana, asumiendo que vivir es caminar o vivir es como caminar. Y vamos a tratar de estar alerta a lo que pasa con los tiempos. Normalmente el lado izquierdo representa el pasado. No vamos a discutirlo por qué. El lado derecho representa el futuro. Tenemos esos dos tiempos. Pero esos dos tiempos se encuentran en presente y el presente es el centro. El centro es el punto de conexión. Sin presente no hay ser. Sin presente no hay esencia. Sin presente no hay presencia. Sin presente solo puede existir la ausencia. Si estás ausente de ti, no estás bien. No hay bienestar, no hay salud. La salud es un asunto de presencia consciente. Y la presencia consciente no es un asunto solamente mental, es de presencia consciente en el cuerpo. Y a eso lo llamamos ser en el estar. Ya no es ser y estar, ser o estar, eso no está disociado, a eso lo llamamos ser en el estar. Pero ese ser en el estar se traduce de una manera muy sencilla, ser en el hacer. Ser en el caminar, ser en el hablar, ser en el sonreír, ser en el amar, o ser o no ser, la eterna cuestión, la eterna pregunta, o eres o no eres, pero frecuentemente estás sin ser, y ese es el gran drama, porque ese estar es un estar vacío. Y el vacío más infinito es el vacío de ti mismo. Qué maravilla escuchar la sabiduría del doctor Carvajal. Qué maravilla. Y que cada uno con la comprensión haga consigo mismo lo que pueda y lo que sepa. Gracias por escuchar La Voz de la Noche. Decía Borges, si de algo soy rico es de perplejidades, no de certezas. Ayer Susana estaba contenta. La próxima visita que iba a hacer a la costa era para reencontrarse con sus compañeras de secundario. Después de 25 años la había llenado de entusiasmo ese viaje. Sin embargo, hoy se despertó con un dolor que ella supone de origen maligno. Descubrió que cuando aprieta la zona le duele más. Es del lado izquierdo, piensa Susana. Si fuera del otro lado, podría ser apendicitis, pero siendo del lado izquierdo debe ser otra cosa.
Hace 2 meses me hice estudios y estaba todo bien, se dice a sí misma. Algo le aprieta la garganta. Ella ya conoce esa sensación. Le ocurre con frecuencia, cada vez que algo le duele. Piensa en los chicos, comienza a sollozar. Luego el llanto es intenso. Se desespera. Siente que esta vez no será como otras, esta vez moriré. ¿Qué va a ser de mis hijos? Todavía son muy chiquitos, piensa en todo lo que ellos le dicen. Que sea sensata, que razone, que a ella siempre le pasa algo entrecomillado y que no debe ser tan histérica. Esos comentarios sirven para sentirse inútil e incomprendida. Hay que pensar en otra cosa, le aconsejan. Ojalá pudiera pensar en otra cosa, piensa ella. ¿Por qué será que le piden que haga justo lo que no puede hacer? Han pasado apenas 15 minutos desde que descubrió ese dolor en la región inguinal izquierda. Sin que su marido lo sepa, llama a su ginecólogo. Tal como era de prever, no lo encuentra. Antes de que los demás miembros de su familia se levanten, corre a la heladera. Hielo, sí, lo que necesita es hielo, pero no calma el dolor físico. El dolor del cáncer de trompa no puede calmarse con hielo. Necesita algo muy frío para sus párpados que se inflan de tanto llorar. No cabe duda. Esta vez sí, esta vez no va a ser como las demás. Esta vez seguro que tengo cáncer. Piensa mientras el hielo enfría sus párpados. Hoy es domingo y Ricardo quiere almorzar temprano para ir a ver el fútbol con los niños. Él no tolera estas cosas de su mujer. Se lo ha dicho más de una vez. Ella debería saber que tiene una especie de neurosis, quizá. Para Ricardo, el marido de Susana, el padecimiento que su mujer tiene es absolutamente ridículo. No lo entiende, no lo comparte e incluso se burla. Suele decir que su mujer es una loca, entrecomillado. La equipara con la madre y con la hermana. Es más, las etiqueta como las 3 locas de Atar. Todas están pendientes de los malestares y de las enfermedades. Ricardo atribuye la particular actitud de Susana frente a cualquier molestia física como de desequilibrio. Esta percepción no es claramente un elemento que puede ayudar a Susana con sus miedos, sino que más bien empeora su sufrimiento, ya que se siente un bicho raro e incomprendido. Esto es parte de un relato, del comienzo de un relato, de un libro del que vamos a hablar dentro de un momento. Miedo al miedo. Bienvenido, bienvenida, nos encontramos en La Voz de la Noche. Estamos iniciando nuestra segunda hora de radio y vamos a estar contigo hasta las 2 de la madrugada en este programa de crecimiento espiritual, de espiritualidad, de comprensión personal, de acompañamiento. Miedo al miedo. ¿Por qué vivimos con temor? Sin duda, este es un tema acuciante en estos tiempos en los que nos encontramos, donde tantas personas padecen todo tipo de miedos y donde tantas personas de pronto se encuentran, siendo muy jóvenes incluso, con experiencias traumáticas relacionadas con las crisis de pánico, etcétera, todo lo que puede acontecer, todo lo que puede traer el miedo. Esta noche queremos desarrollar un poco este tema con el doctor Carlos Aljadef. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchísimas gracias por estar aquí en la radio. Es un gusto. Carlos, tú eres médico especialista en psiquiatría. ¿Eso quiere decir que eres psiquiatra o no? Soy psiquiatra y además me dedico fundamentalmente a la psicoterapia. A la psicoterapia, psicología médica que se llama, ¿no? Etcétera. Exacto, es así. Uno puede dedicarse a medicación, también algo de clínica, psicología médica. La especialidad se llama psiquiatría y psicología médica, pero yo me dedico específicamente a la psicoterapia desde hace muchos años que no ejerzo la psiquiatría. Muy bien. Carlos, yo quería desarrollar un poco, en la medida de lo posible, en lo que se puede desarrollar un libro a través de la radio, esta última publicación que edita Paidós, Miedo al miedo.
vamos a ver, me encuentro con un primer capítulo que dice miedo a enfermar. Así es, un miedo muy frecuente, por cierto. ¿Esto es la hipocondria? Es lo que habitualmente se llama hipocondria, y esto tiene que ver con una tendencia que tenemos los médicos a ponerle un nombre a todo, sí, a rotularlo, a encasillar. Sobre todo, esto ocurre con el temeroso. sí. Necesitamos ponerle un nombre porque nos parece más controlable, y fundamentalmente porque esto nos aleja de ellos, nos enajena del que teme, y nos pone a nosotros en el lugar del que está sano, del que no le pasa absolutamente nada. Una tendencia del modelo médico, por cierto. ¿Eso qué quiere decir, una tendencia del modelo médico? Quiere decir que justamente esto, que tendemos a hacer un ejercicio casi, yo le diría, absolutista del poder, casi un tanto despótico. Sí, es cierto. Y bueno, nos valemos de eso supuestamente para curar, pero no es eso lo que hacemos cuando ejercemos el poder, sino que justamente le quitamos al paciente la autoridad y el poder como para curarse a sí mismo o resolver él mismo sus problemas. Rotularlo, llamarlo hipocondríaco, por ejemplo, aquel que tiene miedo a una de las cosas más importantes que tiene el ser humano, si no la más, como es la salud, y que tiene miedo de perderla, y que denuncia que la salud es algo frágil y que debe ser valorado y cuidado, llamarlo a esa persona hipocondríaco, rotularla, aislarla y burlarse de ella, es, yo creo que poco menos que un pecado, ¿no? ¿Y qué salida tiene el hipocondríaco? El que padece neurosis obsesiva todo el tiempo está pensando en las enfermedades, tiene los síntomas, se hace las pruebas, nunca está tranquilo. La primera salida que tiene es ser comprendido y ser visto no como un enfermo, sino alguien que está denunciando la absoluta ignorancia por parte de la población en general de que la salud es el bien más preciado, sí, y que justamente eso es lo que tenemos que hacer, cuidarlo. Esta manera, como usted decía, tal vez un tanto obsesiva, no hace otra cosa que denunciar la prescindencia que el resto de la comunidad tiene de las cuestiones de salud. ya. Una señora que, como dice en ese capítulo que usted mencionó, está preocupadísima porque tiene un dolor en la ingle y supone que va a tener un cáncer de trompas, que es el menos probable de los cánceres. Bueno, esa mujer puede estar denunciando, por ejemplo, a un temerario marido que es capaz de, con 400 de colesterol, salir de lo del médico y comerse un sándwich de chorizo y una tortilla quemada al rum, por ejemplo. O sea, es como que está absorbiendo lo que no está, de lo que no está responsabilizándose el otro. Exactamente, sí. Ah, sí. Interesante. Esta es la postura, esta es mi manera de mirar los miedos y es también mi manera de mirar los problemas psicológicos en general. En el libro Miedo al Miedo está aplicado específicamente a la temática del temeroso y el temerario, por cierto, porque son un par ordenado que yo creo que no debería ser separado, ¿no? Sino que siempre tienen que ir juntos. Ya. Doctor, vamos a ver, otro de los capítulos que me llama la atención es el miedo a la violencia. En Argentina algo que se ha acrecentado enormemente. Sí, y las que lo muestran con evidencia y lo denuncian casi todo el tiempo son las mujeres, que por supuesto en este país han sido las mujeres, ¿no? Estén del lugar político que estén, han sido las mujeres las que han hecho siempre manifestaciones de valentía y de heroísmo. Llámese las madres de Plaza de Mayo, las madres del dolor, y aún aquellas que reivindican a quienes, al grupo de perteneciente a los militares que fueron asesinados durante ese periodo tan terrible de la Argentina, ¿no? Sí. De uno y otro bando son las mujeres las que se manifiestan. Y en el caso del miedo a la violencia también son las mujeres las que manifiestan el miedo a lo que estamos viviendo. Que, por ejemplo, son las mujeres las que dicen a sus maridos, no le des el coche al nene cuando va a salir a la noche a bailar, porque si bien la publicidad dice que si él va a tomar, que no maneje, y en el caso que lo hiciera, va a venir acompañado de 4 o 5 bestias que sí tomaron y que están absolutamente enajenadas, que no pueden responder por sí mismas, dado que han tomado alcohol o cualquier otra droga. La señora dice esto y es el marido quien se burla de ella y que dice que no la entiende y que no ha tenido alguna borrachera de joven, y entonces le da el auto a su hijo para que se mate borracho con los compañeros, o bien el sobrio y sus compañeros borrachos, pero muertos todos al fin. Ya. Y esa señora, esa mujer valiente, esa mujer capaz de cuidar a su hijo y de enfrentarse con su marido para eso, va a ser tildada de miedosa y motivo de burla seguramente de alguna reunión.
Carlos, dime una cosa, ¿el miedo se hereda? Se aprende. Yo creo que las nuevas tendencias en psicología tratan de poner más el acento en lo aprendido, en lo que se imita, que en lo que se hereda. De cualquier manera, aún en el caso que hubiera una predisposición genética al miedo, sin duda se va a manifestar en aquellas personas, esa tendencia, esa carga genética se va a manifestar, se va a evidenciar, va a aparecer como miedo o como cualquier otro síntoma psicológico en aquellas personas que han tenido una familia que por algún motivo lo favorece. Trátese de un padre temerario, trátese de una madre que ha sido temerosa. ¿Un padre temerario cómo sería su personalidad? La mayoría de los varones. Aquel que maneja a 180 kilómetros por hora y se burla de su mujer que le dice que maneje con prudencia, aquel que no usa el casco cuando va en motocicleta, o el que se resiste a ponerse el cinturón de seguridad si estamos hablando de cómo conduce. Ya. ¿Y una mujer temerosa? La mayoría de las mujeres porque son criteriosas. ¿Qué afirmaciones más fuertes? Sí, son más fuertes, sin duda. No solamente más fuertes, más inteligentes, más sabias. Las mujeres tienen la fortaleza del amor, están educadas y tienen el criterio del amor, por lo cual están cargadas de sabiduría, de fortaleza y de valentía. Bien. Mezclamos aquí, volvemos un poco al principio, porque hay un capítulo donde desarrollas el miedo al médico. Sí, miedo está ubicado dentro del grupo de los miedos saludables, el miedo al médico. Las personas cada vez tienen más miedo a ir al médico, aún aquellas tildadas como hipocondríacas. Una paciente me ha dicho en el consultorio, y esto está en el libro, que ella siempre estuvo muy preocupada por las enfermedades y antes ni bien aparecía el primer síntoma, acudía rápidamente al médico. Ahora no lo hace, porque el médico no va a poder calmar su ansiedad. En vez de certidumbres, lo que le va a ofrecer son incertidumbres. Desde un mensaje como, mire, usted no tiene nada, pero para quedarnos tranquilos, sí, vamos a hacer tal y cual análisis. Eso es brutal, sí. La pregunta es, ¿para quedarse tranquilo quién? Sí. No es para que se quede tranquilo el paciente, el que quedaría muy tranquilo, o la paciente, si el médico le dice, señora, usted no tiene nada, como ocurría hace 30, 35 años, y aquí ha terminado todo. El que necesita quedarse tranquilo para evitar un juicio de mala praxis es el médico. Este asunto de los juicios de mala praxis no ha hecho otra cosa más que generar mala praxis por miedo a la mala praxis. Es decir, sometemos a nuestros pacientes a cruentos médicos, métodos de laboratorio o por imágenes, sencillamente por si ese paciente en alguna oportunidad nos hace un juicio. Entonces, vivimos los profesionales con miedo de que nos hagan un juicio, y los pacientes con miedo de acudir al médico porque el médico los va a cargar de estudios que, aun cuando estuvieran indicados, el paciente tendrá que esperar un montón de tiempo, sobre todo si es por un sistema prepago o una obra social, para tener el resultado. Y si el médico también es contratado por estos mismos sistemas, tendrá que esperar muchísimo tiempo también para que, una vez que tenga en mano sus análisis, el médico le dé el turno. Por lo cual, una consulta que era un dolor, por ejemplo, en el hipocondrio, puede llevar aproximadamente la resolución y llegar a resolver o a tener el diagnóstico preciso de qué se trataba 1 mes y medio. Por supuesto que ese paciente ya habrá curado seguramente de ese dolor y tendrá, como ha pasado tantas veces, una úlcera producto de la ansiedad que la consulta del médico le generó. Así que resulta un poco realmente contradictorio y hasta peligroso que un médico diga esto, pero es comprensible que la gente le tenga miedo al médico. Por eso proliferan tanto los manos santas, los curanderos, porque les dicen algo inmediatamente. No sé si los curan, pero sí que los serenan. O al menos no les agregan miedos a los que ya tenía el paciente. ¿Por qué estamos en una sociedad tan miedosa, Carlos? Porque la verdad es que es una sociedad temible. Esto no es lindo decirlo, pero es una sociedad cargada de peligros. Una sociedad que se jacta de tenerlo todo resuelto, pero que nada tiene resuelto. Una sociedad que se jacta de poder llegar a otros planetas, visitar el propio satélite, clavar hace ya muchos años una bandera en un satélite diciendo que ese pequeño salto para un hombre implicaba un gran salto para la humanidad. ¿Usted ha notado un gran salto para la humanidad desde el año 69 a esta parte? Solamente en tecnología. La verdad que en cuanto al desarrollo de lo humano, del espíritu, o lo que podemos considerar
como fuera de lo tecnológico, lo humanístico, para llamarlo de alguna manera, hemos ido para atrás. A mí no me cabe duda de eso. Por lo tanto, tenemos muchas razones para tener miedo. Un miedo también que nosotros lo hemos hablado mucho en este programa, es muy habitual, sin embargo es inevitable, porque lo único, como dice el budismo, lo único permanente es el cambio, es el miedo al cambio. Y siempre está ahí el cambio, no hay nada permanente, no hay nada constante. Nuestras células están cambiando a cada segundo, nuestros pensamientos. Precisamente hay un capítulo dedicado en el libro Miedo al Miedo, hay un capítulo que se llama Miedo al Cambio, y ese miedo figura entre los miedos temibles. Coincido con usted, es algo que se hace no solamente inevitable, sino necesario. No podríamos existir sin ese cambio, no podríamos existir si de la noche no viniera el día. Claro. Claro, efectivamente. ¿Y cómo se maneja eso? Una persona que es apegada, una persona que le cuesta el cambio, una persona que sufre con el cambio, necesita la inmovilidad para sentirse medianamente segura. Bien, yo creo que lo que a mí me parece que puede ser interesante es confrontar a esa gente con las situaciones permanentes y estables que le han ocasionado tanto conflicto, tanto problema, ¿no? Por ejemplo, puede ser alguna fiesta que todos los años se hace, digamos, puede ser la fiesta de la empresa. Esta sería un buen ejemplo, la fiesta para fin de año de la empresa, por ejemplo, en donde todos van y nadie tiene ganas de ir, o la fiesta del trabajo, o la fiesta del curso de imposición de manos o de yoga, donde la gente va con una finalidad puramente individual, no tiene nada que ver con el resto del grupo, pero todos se ven obligados una vez por año a hacer la fiesta de fin de año de yoga. Durante todo el año han estado concentrados cada uno en sí mismo, porque esa ha sido la consigna. Pero a fin de año hay que hacer la fiesta de fin de año. Y eso permanece inalterable. Todos los fines de año la misma fiesta con la misma rutina. Nadie quiere ir, todos van, todos sufren. Eso es la permanencia. Ya. ¿Y por qué nadie se anima a decir, no, este año no lo hagamos, que sería el cambio, ¿no? Entonces todos siguen sufriendo para no cambiar. Ya. Bueno, hay personas a las que les cuestan más los cambios. Sí, las hay. Yo prefiero poner siempre el énfasis en lo grupal antes que en lo individual. Sí. Cuando una persona tiene alguna dificultad para cambiar ella, está representando el miedo a cambiar en general de la familia o de su núcleo más cercano. Puede ser que un chico se resista a que empiece con problemas en la escuela cuando su mamá comenzó a trabajar, y entonces todos van a decir que es el chico quien no quiere que trabaje la mamá, y el padre estará muy contento diciendo, pero si yo la estimulo a ella a que trabaje, la verdad es que sí, yo quiero que esta mujer trabaje, y en realidad este hijo no está haciendo otra cosa que representar esta resistencia inconsciente del padre, que si bien es cierto que estimuló a que la madre trabaje, después se va a jactar de decir, mirá, para ganar lo que vos ganás, yo en realidad gano 10 veces más que vos, y ahí la jactancia, convendría que vos no trabajes y te quedes a cuidar al nene, porque con lo que vos ganás, con lo que poquito que vos ganás. Doctor, vamos a ver, ¿por qué el título Miedo al miedo? Porque miedo al cambio no es miedo al miedo, porque miedo al doctor no es miedo al miedo, porque miedo a las transformaciones laborales tampoco es miedo al miedo. ¿Por qué miedo al miedo? ¿Qué pasa con eso? Las personas que son tildadas de temerosas, en general de miedosas, pero a mí me parece muy despectivo el término, prefiero usar el término temerosa, son personas que tienen vergüenza de tener miedo, se avergüenzan de tenerlo, no se animan a expresarlo. Usted puede ver que a veces alguien pone un justificativo para bajar por la escalera en vez de por el ascensor. Y no, estoy apurado, o bien la verdad que prefiero hacer gimnasia. Son personas que son temerosas frente a los ascensores, tienen vergüenza, pudor, miedo de expresar su miedo. Un miedo que por otra parte es muy sensato, es mucho más seguro una escalera que un ascensor. Hace muchos años, en Buenos Aires, en los edificios, solía leerse un cartelito que decía, existiendo la posibilidad de subir por las escaleras, los propietarios del edificio no se hacen responsables de las consecuencias del uso del ascensor. Esto quiere decir que estaba previsto que el ascensor podía caerse. En Buenos Aires se caen muchísimo los ascensores. Sin embargo, nos burlamos de la gente que tiene buen tino de subir por las escaleras y además hacer ejercicio. Pero esa gente, paradójicamente, sensata gente, tiene vergüenza de su sensatez, tiene miedo de expresarlo, por eso miedo al miedo.
Muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Enhorabuena por este libro, Miedo al miedo, ¿por qué vivimos con temor?, de Carlos Alfadez, médico especialista en psiquiatría y psicología médica, de la editorial Paidós. Un abrazo muy fuerte, Carlos. Ha sido un gusto, ¿eh? Buenas Un abrazo, noches. te lo retribuyo. Buenas Hasta noches. luego. Por la tolerancia, la paz y la sanación en el planeta Tierra. Podría parecer que la vida no tiene sentido, que es un caos inmenso sin pies ni cabeza, donde el desorden campa a sus anchas por doquier y la ley de la selva sigue siendo la que impera. Cuando para conservar yo mi vida necesito quitarle al conejo la suya para alimentarme y procurar a la vez que el león no me quite a mí la mía, son incongruencias del absurdo y la injusticia de la vida contra la vida. Parece que nada tiene sentido, sin embargo, lo tendrá si se lo da el hombre. Yo creo que es verdad que el hombre se hace a sí mismo mejor de lo que ya es él, pero poco a poco y trabajando. Ni los dioses pueden aspirar a metas tan altas, encerrados en su divinidad y limitados en su acción. Dioses, pero no tontos, seguro que también aprenden del comportamiento humano, aumentando con ello su divinidad. Aunque este proceso sea lento, va bien dirigido por las leyes naturales que conducen el proceso de la evolución. Por eso deberíamos estar siempre entusiasmados con la vida y convendrá pensar que la historia, vista desde el presente hacia el pasado, entristece tanto más cuanto más atrás llega la mirada, sobre todo si nos remontamos hasta cuando no había ni abecedario ni leyes, ni más herramienta que el instinto de supervivencia. Pero por el mismo motivo se alegra la vista, y tanto más cuanto más se mira desde el pasado hacia el presente, y hacia el futuro, naturalmente, que es su consecuencia natural. En algún momento el hombre tendrá máquinas que hagan todo el trabajo por él, que produzcan bienes y servicios, e incluso alimentos de manera sintética, y me temo que también llegará, si no nos perdemos antes. Quizá ya no tengamos la necesidad de matar, y espero que tampoco la necesidad de utilizar como entretenimiento o como juego esta situación que ayuda al hombre a estas alturas a dar salida y purificar sus instintos más arcaicos, todavía sin depurar y transmutar en esa bella metamorfosis que es la conciencia en acción. Cuando haga las cosas movido por la convicción de hacerlo bien, por amor al arte y la moral, y no por miedo al palo, cuando las preguntas sin respuesta ya no se acumulen tanto, cuando la ambición tenga el destino noble de compartir lo bueno entre todos y no estar solo atentos a no quedarse sin su trozo de pastel. Entonces, no sé qué nombre se merecerá el hombre si lo sigue siendo, pero supongo que este jardín de rosas por fin habrá abolido las espinas. De momento, es importante aceptar y comprender que solo somos gusanitos en el proceso de metamorfosis, pero sabiendo que al fin, el fin que nos espera, es una meta hermosa y con alas que nos permitirá volar libres y bellos. De momento, tener claro que solo hay que hacer las cosas lo mejor posible y con paciencia comprensiva, como con los niños que están aprendiendo en el colegio. Ir de peor a mejor es lo que da sentido a la vida, lo que justifica para qué estamos aquí. Buenas noches. Es la crónica de un ángel. Es ese mensaje que nos llega desde un lugar, quién sabe dónde, pero un lugar donde habita la sabiduría, donde habita el cariño, donde habita la comprensión,
donde habitan mensajes del más allá. Es la crónica de un ángel. La metafísica es una enseñanza que se ha puesto de moda en el mundo entero, pero no es nueva. Metafísica es todo lo que existe, aunque no lo podamos ni ver ni tocar. Se define popularmente como el arte de ser feliz, una filosofía práctica para la vida diaria que nos enseña a resolver problemas usando los poderes ocultos que llevamos dentro. La práctica de la presencia de Dios. Metafísica quiere decir más allá de lo físico, la ciencia que estudia todo aquello que existe, pero que ni se ve, como decía antes, ni se toca, lo que está invisible, lo que es invisible. Términos como los 7 rayos, los 7 principios universales, los 7 planos de la manifestación. Bueno, vamos a hablar de todo eso esta noche con un invitado que ha venido a hacernos una visita por Argentina. Rubén Cedeño, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Rubén, tú naciste en Caracas. Sí, se te nota en la cara. Exactamente, gracias. Se te nota en la cara. Compositor, pintor, escritor, conferencista, metafísico. Además, me recuerda mucho tu historial personal, me recuerda al de Connie Méndez, porque ella también era pintora, escritora, Bueno, música. era mi maestra. Eres el único alumno de ella, creo que está vivo. Sí, vigente, sí. Bueno, ella tiene ya muchos años que desencarnó y la verdad es que cuando estaba en el vientre de mi madre era fan de Connie Méndez. No me digas. Sí, y creo que algo se me pegó ya desde el vientre, Claro. Porque cuando abrí los ojos a la vida y mi madre me llamaba para que viera a Connie Méndez por la televisión, porque Connie Méndez, aunque no era una artista consagrada a hacer televisión ni radio, era una mujer millonaria con un nivel muy alto socialmente, pero ella de vez en cuando hacía sus apariciones en la televisión cantando, y mi madre era fan de ella, me llamaba y me ponía frente al televisor, y yo decía, yo quiero ser como esa señora que canta, y bueno, y después tuve la oportunidad de conocerla, y nos interrelacionamos por el interés musical, y después, por supuesto, ella despertó en mí el interés por la metafísica. ¿Qué es la metafísica? Se dice lo que no se puede ni ver ni tocar. ¿Qué es Dios? ¿Es la metafísica? Dios es metafísico, porque Dios existe para los que creen en Dios y no se puede ver, no se puede tocar, pero no podemos negar su existencia. Y también depende, pues, los que creen en Dios y los que no creen, qué es lo que piensan de Dios para creer o no creer en Él, porque si piensan que Dios es un ser antropomórfico montado en una nube decidiendo el bien y el mal de nosotros, condenándonos a un accidente o a ser ricos arbitrariamente, pues yo no creo en ese Dios y me declaro en ese sentido ateo. Pero si hablamos de que Dios es la energía, Dios es el amor, Dios es los 7 aspectos que nosotros estudiamos en la metafísica, que son Dios, que es amor, voluntad, sabiduría, poder, todas estas cosas, en eso sí creo. Vamos a hablar de algunos conceptos de la metafísica. El concepto inmaculado. Todos tenemos un concepto inmaculado, que somos nosotros mismos, pero sin ninguna imperfección. La metafísica parte de un principio que es muy antiguo, es que nuestro espíritu es perfecto. Tu espíritu es tu yo superior, es tu chispa divina. Tu chispa divina no se enferma más que el alma. Nosotros estamos constituidos, nosotros somos un ser trino, estamos constituidos de 3 cuerpos espirituales, que es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la presencia yo soy, el yo superior, lo más sagrado, la chispa divina en esencia. En la parte de abajo está la personalidad, que sería el otro cuerpo, y de intermediario está el alma, que es lo que se llama el Cristo interno, porque el espíritu sería
como una luz muy intensa, como el sol. El sol no se podría meter dentro del cuerpo nuestro porque lo haría estallar. Entonces tiene un intermediario que como que disminuye los voltios tan altos de esta energía tan grande que es nuestro espíritu, y ese es nuestro Cristo o nuestra alma. Entonces, el concepto inmaculado estaría hablando del espíritu. Entonces, el concepto inmaculado está hablando del espíritu, que, por ejemplo, cuando tú estás enferma, te sientes mal, o cualquiera que me está escuchando se siente mal, su concepto inmaculado no es estar postrado en una cama, su concepto inmaculado es estar saludable. Si estás arruinado por allí, tirado en una calle, borracho, mal, ese no es el concepto inmaculado de la persona, eso no es lo que Dios quiere para la persona. El concepto inmaculado es la voluntad de Dios. Dios no quiere para nosotros ningún mal. Entonces todo el mundo tiene un concepto inmaculado. ¿Por qué vivimos mal? Porque no conocemos ese concepto inmaculado, no nos contactamos con él, no lo reclamamos, no lo mentalizamos y no lo manifestamos. Ahí entraría el concepto tan conocido, lo que más se conoce de la metafísica y de Connie Méndez, que serían las afirmaciones. Las afirmaciones, yo soy. Exactamente, son, como la misma palabra lo dice, afirmaciones de fe, que reconfirman ese concepto inmaculado para recordárselo a nuestro subconsciente y que se manifiesten. Por ejemplo, si una persona está enferma, recordar ese concepto inmaculado es pensar que nosotros somos salud, que Dios no nos manda ninguna enfermedad, y aunque estemos en el peor de los casos de la enfermedad más terrible, decir, yo soy salud, Dios me está sanando. Allí estamos reconociendo el concepto inmaculado de salud que todos tenemos para sanarnos, y esto indudablemente nos funciona, porque la verdad es que si esto no me hubiera funcionado a mí, yo no estuviera en la metafísica. ¿De qué manera te ha funcionado? ¿Nos puedes hablar de un ejemplo práctico? Alguien que haya estado enfermo y que utilizando ese tipo de afirmaciones se haya sanado. ¿Conoces casos? El mío es dramático. Yo nací con 5 coágulos en el corazón. Estuve siempre a punto de morirme, con taquicardias y con alta tensión, y una cosa terrible. No solamente eso, tenía otras enfermedades. Aquí estoy, yo no me he muerto, tengo 56 años, 56 años, y ha sido por la metafísica, por mis afirmaciones. En un momento determinado, cuando ya inventaron las angioplastias, que no representan mucho riesgo, casi no es ni una operación, me las pude sacar y aquí estoy saludable afirmando. Yo he pasado toda mi vida afirmando para no morirme, nunca me morí, nunca estuve en gravedad, y aquí estoy echando el cuento. ¿Eso qué tiene que ver con la vibración? La vibración es una de las 7 leyes universales. En metafísica nosotros enseñamos sobre las 7 leyes. Una de ellas es el principio de vibración. Es que todo vibra, nada está muerto. Aunque veamos un metal, una mesa, y nos parece estático, pues si vamos a ver con un microscopio de esos modernos que hay ahora, electrónico, vemos que ahí se están moviendo los neutrones, los protones. Y esa vibración que las cosas emiten se transmite y contagia. Por ejemplo, hay personas, hay lugares que transmiten vibraciones altas, otros que la transmiten baja. Cuando tú agarras una rabia, cuando te sientes mal, estás enfermo, estás transmitiendo esas radiaciones, esas vibraciones, y cualquiera que pase a tu lado se las puedes transmitir y contagiarlo. Y al revés, cuando estamos felices, somos personas alegres, saludables, entusiastas, le contagiamos por ley de vibración a todo el mundo esa alegría. Esa es la vibración que tiene cada persona. La vibración que tiene cada persona, y la podemos alterar, porque en metafísica no solamente estudiamos el hecho, sino enseñamos a la persona a alterar eso. También a través de la afirmación. La afirmación es un punto clave en la metafísica, porque por ejemplo, si tú tienes la vibración baja, o en tu casa te bajonearon la vibración porque peleaste con el marido, con la esposa, con la familia, sales mal, sales rabiando, nosotros en firmar, yo soy alegría, yo soy felicidad, nadie tiene por qué perturbarme. Hacemos estas afirmaciones y en pocos minutos, o en media hora, una hora, nos volvemos otra vez a elevar la vibración, porque sabemos que si salimos a la calle mal, con vibraciones bajas, nos puede matar un auto, nos pueden robar, porque nos conectamos entonces con todas las vibraciones bajas que hay. Eso es cierto.
Sí. Claro, porque lo semejante atrae a lo semejante, además. Lo semejante atrae a lo semejante. Entonces, está junto con la ley de polaridad, de ritmo, está la ley de polaridad, que es que nos podemos polarizar, salir de una vibración negativa, donde estamos polarizados en negativo, y cambiar a la polaridad positiva, que es donde siempre nosotros debemos estar conectando entonces todo lo alto, lo bello, lo bueno, lo dulce, lo agradable, porque nosotros no hemos venido aquí a un valle de lágrimas, como dice una de las oraciones que nos enseñaron cuando estábamos pequeños, que nos aquí en un valle de lágrimas. La tierra no es un valle de lágrimas. La tierra es lo que nosotros querramos que sea para nosotros. Y nosotros tenemos el poder de transformar nuestro ambiente, lo que nos rodea, con el poder del decreto, con nuestra actitud mental y con la calidad de los sentimientos que nosotros emitamos. Entonces, eso emite una vibración que atrae por vibración cosas como las que pensemos o sintamos. Nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan a vivir. Y lo que primero nos deberían enseñar es otro principio. Ya hemos hablado de 3 con este que te voy a mencionar ahora, que es el principio de mentalismo, que es que todo es mente. Lo que tú piensas se manifiesta. Entonces nos deberían enseñar a pensar para vivir un poco mejor. A pensar positivamente, quieres decir. A pensar positivamente, sí, y también que nos enseñen que cuando pensamos negativamente esas cosas nos afectan. Si en tu casa se murió la abuelita de cáncer, el bisabuelo también se murió de cáncer, te empiezan a decir, bueno, ten cuidado porque a lo mejor te mueres de cáncer, entonces ya te programan. Y si no estaba en ley que te murieras de cáncer, pero tú a lo mejor creas el cáncer con tu actitud mental negativa. Entonces nos deben enseñar que también los pensamientos negativos influencian en la vida y a cambiarlos. Hay un principio del que habláis que me parece muy importante, que nosotros hablamos mucho en este programa, que es la ley de la causa y el efecto. Sí. Sería un cuarto principio ya. El principio de causa y efecto es uno de los más importantes. Es el que en Oriente se le llama la ley de karma. Y que todo es causa y efecto. O sea, yo estoy aquí en este programa grabando contigo porque alguien movió esta causa y este es un efecto. Esto no viene solo. Pero igualmente el estado de tu bolsa. Tú tienes dinero en este momento porque a lo mejor tu padre de pequeño nunca te dijo no hay, no tengo. O tú nunca lo pensaste si lo dijeron. Tú siempre dijiste voy a tener y por eso tienes, y al revés. O sea que sería cambiando la causa, cambiaría el efecto. Cambiando la causa, cambias el efecto. Entonces nosotros en metafísica enseñamos a las personas a transmutar. ¿Qué es transmutar? Es cambiar algo negativo en algo positivo. La mayoría de las personas viven siempre polarizadas en lo negativo. La transmutación, el cambio, es una acción mágica, prácticamente. Aquello que era 40 grados negativo, volverlo 40 grados positivo. 40 grados de tristeza, volverla en 40 grados de alegría. Y así ir cambiando nuestra vida totalmente a través de la transmutación, que eso lo enseñamos nosotros a través de los rayos con la llama violeta. Bueno, vamos a pasar a ese aspecto, el aspecto de la... Bueno, otro de los aspectos sería la meditación. La meditación es el nexo que podemos establecer entre la personalidad, este cuerpo, y nuestra parte superior, nuestro yo superior, nuestro Cristo interno, los cuerpos superiores. Pero no es la meditación esta que a veces uno va a los cursos y te dicen, bueno, vamos a meditar, y te dicen, ponga la atención en un lago tranquilo, en una flor. No. Es meditar en nosotros, es empezar a descubrir nuestros propios sentimientos. Es lo que el señor Gautama Buda hace 2500 años llamó la meditación vipassana, que es contactar la realidad. Vipassana es la realidad sin alteraciones de la mente. Bueno, vamos a uno de los aspectos que más se conoce de la metafísica, los famosos rayos. Sí. El rayo violeta, trabajar con los colores. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste? Sí, Dios es luz. La luz se puede descomponer en 7 rayos, como el arco iris, y cada uno de estos rayos es un aspecto de Dios. Así tenemos que el azul es el aspecto de Dios masculino, fuerte, enérgico, fe.
Cuando un niño nace, que a los varones lo identifican siempre con la fuerza y todo esto, lo visten de azul, porque la gente intuye de alguna manera este asunto de los rayos. El dorado o eso amarillo. Querría decir, perdona que te interrumpa, Rubén, que cuando tenemos que hacer algo que necesitamos de seguridad o de fuerza, estaría bien colocarnos colores azules, ropa azul. Cuando tú vas a dar un discurso y quieres convencer a todo el mundo, cuando tú quieres conseguir un trabajo, cuando tienes que hacer determinada acción donde tengas que remarcar tu personalidad positivamente por algo, el azul es favorable. Debe ser por eso que los políticos siempre van con chaquetas y bueno, acuérdate que el azul. azul siempre se dice el azul rey, porque los reyes siempre mandan, y el mandar es una acción de la voluntad y de la fuerza y del poder de Dios. Y fíjate tú que igualmente el amarillo, el dorado, generalmente cuando van a ponerles a los santos, las aureolas se las ponen doradas, porque es la iluminación, es la luz, es la inteligencia. Al Gautama Buda nadie se le ocurre ponerle el aura ni verde, ni azul, ni roja, se la ponen dorada porque es la iluminación. Así llegamos al rosa, que es el amor divino. A nadie en el Día de los Enamorados, el día de San Valentín, se le ocurre poner una tarjeta verde ni amarilla, la pone rosado, porque rosado es el color del amor. El blanco toda la vida ha estado asociado a la pureza. El verde es la salud, es la vida, la naturaleza es verde porque es vida. En los quirófanos hoy en día casi todos son verdes en el mundo entero. La prosperidad, oro rubí o naranja, y el perdón, la transmutación, es la llama violeta, que es la más famosa. Súper famosa porque transmuta, disuelve, consume todo lo negativo, y la verdad que las cosas que uno ve en la acción de la llama violeta son muy fuertes, son casi mágicas. Yo he visto cosas impresionantes, yo he visto la disolución de cáncer usando la llama violeta. Yo me he visto a mí mismo en peligro de un asalto, una persona que me ha levantado un puñal para matarme, y he dicho llama violeta, y la persona ha bajado la mano y me ha dicho perdón, ha dado media vuelta y se ha ido. Y como he tenido yo experiencias, la han tenido muchas personas en el uso de esta llama. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que comprar una vela violeta? ¿Cómo se trabaja la llama violeta, los colores? No, mira, la metafísica es completamente metafísica, valga la redundancia. Sí, o sea, ni se ve ni se toca. No hace falta poner velas ni nada, eso es mental. Esta es una energía que está en el ambiente, es como las emisoras de radio, que aquí pueden haber no sé cuántas emisoras de radio y de televisión, pero tenemos que sintonizarlas a través pues del aparato de televisión o de radio. Igual son los rayos, los 7 rayos, tenemos que sintonizarlos. ¿A través de qué? A través de nuestra mente, a través del decreto, de la visualización, del sentimiento. Con uno pensar, sentir la llama violeta y hacer las afirmaciones. Por supuesto, eso no es tan fácil como te lo estoy explicando yo aquí en un programa de radio. Hay que instruirse, para eso son las conferencias de metafísica, las clases donde la gente empieza a aprender cómo son estas mentalizaciones, estas visualizaciones. Tenemos discos, tenemos videos para instruir a la gente sobre esto, incluso láminas. Entonces tú te conectas con esa energía de la llama violeta, con esa vibración, volviendo al principio de vibración que habíamos hablado anteriormente, y la llama violeta inmediatamente viene, y depende del grado de creencia, de convicción, de conocimiento que tú tengas de la llama violeta, será el poder con el cual ella actuará. Si es muy pobre, pues transmutará muy poco. Si es muy fuerte, transmutará de una manera realmente impactante. O sea, hay que visualizarla de alguna manera. La llama violeta trabaja así, a través del decreto, que es a través de la afirmación, por ejemplo, diciendo yo soy la llama violeta transmutadora que consume y disuelve todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Te va a saltar alguien, yo soy la llama violeta envolviéndome y protegiéndome. Alguien dice algo negativo, te echa una maldición, tú le dices yo te lo envuelvo en llama violeta para que no me haga daño. Eso es la parte afirmativa. Luego viene la parte de la visualización, que es pensar, imaginar como un cilindro violeta que te envuelve y que te hace invisible e invencible a toda creación humana imperfecta, todo aquello que no sea igual a la verdad, a la luz, a la perfección. Y luego sentir la llama violeta, sentir que realmente nos protege. Y yo le pido al que me está oyendo y nunca ha escuchado estas cosas que no me crea.
que trate de practicarlo, que busque los libros, que lea, que se instruya y vea a ver si esto en realidad es verdad, porque nosotros no tratamos de convencer a nadie de esto, porque a veces parece como un poco mágico, como un poco irreal. Rubén, con respecto a los decretos que hablábamos al principio, las afirmaciones, ¿nos puedes dar una especie de, no sé, resumen, 3 o 4 o 5 afirmaciones con las que podíamos trabajar, poderosas, que puedan ayudar a las personas que te están escuchando, gente enferma, gente con problemas graves familiares, gente con adicciones, gente con situaciones económicas conflictivas? Vamos a hacerlo. Una de las grandes afirmaciones es: la luz de Dios nunca falla. A veces tenemos temor de que nos va a ir mal, y nosotros afirmando la luz de Dios nunca falla, es que no vamos a fallar en nuestros propósitos de conseguir las cosas. Existen también otro campo de instrucción en la metafísica, que son los maestros y los seres de luz, y hay un ser que se ocupa de la curación y de la sanación, que es el arcángel Rafael. Uno puede visualizar al arcángel Rafael detrás de uno, y uno, cuando afirma, uno no pide, porque la oración en la metafísica es la oración científica. Nosotros no estamos arrodillándonos delante de nadie, pidiéndole a ver un milagro si no los quiere hacer. La afirmación es tan positiva que es que nosotros decimos lo que queremos como que si aquello ya estuviera manifestado, diciendo: ya estoy sanado, ya este dolor en la rodilla se me quitó. Por último, ¿quién es Saint Germain? Lo más popular que se dice de él es que es el avatar de la nueva era, que es un maestro ascendido, que es el que dirige la llama violeta. Pero quiero aclarar que no es el concepto de maestro gurú hindú, al cual tú te le vas a arrodillar para que te dé un milagro, te haga algún acto prodigioso. O tampoco es un gurú al cual vamos a adorar, inclinarnos ante su foto, ni nada de esto. Para empezar, él no va a encarnar, porque Saint Germain es un avatar de la era, y en esta era yo creo que no hace falta que nosotros andemos como unos corderos detrás de ningún maestro. Hay quien lo hace, no lo critico, pero en el caso de Saint Germain, él no lo va a hacer. Saint Germain ha dado su instrucción, que está en el Sagrado Libro del Yo Soy, que es un compendio de sus 7 libros, donde la primera parte es el libro del más conocido, que es el libro de oro de Saint Germain. Es el que ha dado a conocer el uso de la llama violeta, y es el que ha dado a conocer el uso del Yo Soy, que es tan importante. Yo soy es el nombre de Dios. Todo lo que tú digas antecediendo yo soy, eso se te va a manifestar. Por eso debemos evitar decir yo soy bruto, yo soy estúpido, yo estoy mal. En castellano ser y estar pues se utilizan indiferentemente, pero es el verbo ser. Y utilizar ese yo soy en positivo. Decir yo soy inteligente, yo soy amor, yo soy sabiduría, yo soy salud, yo soy opulencia, yo soy fe. Utilizar ese yo soy positivamente, y esto es lo que Saint Germain ha enseñado y donde se basa su enseñanza. Y este libro, que es el Sagrado Libro del Yo Soy, que tiene casi 800 páginas, es toda una explicación exhaustiva del poder del uso de este yo soy, del poder de la llama violeta y muchísimas otras cosas más, y el despliegue pues del uso y práctica de los 7 principios universales o 7 leyes cósmicas. Bien, gracias por tu libro, me lo ha dedicado la 16ª edición. Sí. Casi nada, Metafísica, los pilares de Rubén Cedeño, que lo voy a leer detenidamente. Y te doy las gracias por haber venido a la radio, este viaje que has hecho a Argentina. Te deseo lo mejor y que puedas también dar a los demás lo mejor que falta nos hace. Gracias por tu entrevista tan inteligente. A veces voy a partes donde me hacen entrevista y la persona que me entrevista habla y habla y habla. Te doy las gracias porque me dejaste hablar. Te doy las gracias porque me dejaste comunicar tantas cosas bellas que nosotros llevamos dentro, que llevamos en el corazón, que es esta metafísica que Connie Méndez nos regaló. Dios te bendice. Gracias. Buenas noches.
La Voz de la Noche queremos darte una salida, una alternativa, encender una luz en el camino hacia vos. La emoción es pureza. El sentimentalismo es un truco. Habéis aprendido un truco. La mujer o el hombre sabe que si llora es ganador, es ganadora. Pero a veces no se consigue el llanto porque no resulta tan fácil la manipulación. Se intenta que las lágrimas actúen, se finge, se actúa. Son las lágrimas de cocodrilo, las lágrimas falsas. Aunque fluyan por sus ojos, son falsas, porque no surgen con naturalidad, sino provocadas. El sentimentalismo es la emoción creada, manipulada con astucia. La racionalidad es una cosa. La racionalización es una manipulación de la razón, del mismo modo que el sentimentalismo es una manipulación de la emoción. Si sois racionales, realmente racionales, os convertiréis en científicos. Si sois realmente emocionales, os convertiréis en poetas. Son cosas hermosas. Pero no obstante, el diálogo no será posible. Será más fácil. Con la racionalización y el sentimentalismo es muy difícil, pero con la razón y la emoción no es tan arduo. Aunque habrá dificultades, también habrá compasión, el esfuerzo de entenderse el uno al otro. Continuamos en La Voz de la Noche. Y lo hacemos entrando en nuestra última hora de radio. Tenemos por delante esas huellas de lo sagrado hoy con un programa, para mí, chapó. Realmente chapó. Hoy tenemos un invitado de primer calado, primera categoría en Huellas de lo Sagrado. Este programa es un programa de crecimiento personal. Vamos a estar contigo hasta las 2 de la madrugada. Tenemos un propósito durante toda esta semana. Cuando te levantes por la mañana o por la tarde, según el horario que tengas, mirarte al espejo, mirarte a los ojos, conectar con tu niño, con tu niña interior, abrazarlo y tenerlo presente durante todo el día. Está ahí y tú debes agarrarlo de la mano. Huellas de lo sagrado. La energía va dejando su huella a lo largo de nuestra vida, como los pasos van marcando nuestro camino en la arena. Transcribir, reproducir y mirar el sentido profundo de esas huellas es una posibilidad que tenemos para conocer el invisible mundo del inconsciente, el invisible mundo de la energía, los símbolos y su significado, los sueños y sus arquetipos, los mitos, las viejas leyendas que traen toda una historia para develarnos el enigma de la esfinge, las figuras, las ideas, las palabras. Todo lo que sucede en nuestro cotidiano nos da la oportunidad de ver más allá de lo que parece. Huellas de lo sagrado. Es un espacio en el que procuramos poner luz para un conocimiento más profundo de nuestro interior. Huellas de lo sagrado, porque cada momento de nuestra vida tiene un sagrado cometido.
Entramos ya a nuestra última hora de programa y lo hacemos con esa sección que dedicamos al mundo onírico, al mundo de la psicología, al mundo de la espiritualidad, al mundo de la interpretación de lo que nos sucede y cómo nos sucede, los símbolos, y cómo en el caminar de la vida esos símbolos nos están diciendo cosas. Se me ocurre a mí, aunque hay algunos a los que les llaman locos por creer demasiado en los símbolos. Fíjate tú, hace poco estaba releyendo, creo que por 5ª vez, El alquimista, y yo decía, ¿qué tiempos esos? Marley, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Además, Marley es amiga de Coelho. Sí, lo fui, ahora menos. Como sí, es bueno, famoso, es que, claro, ahora está abandonado. ¿Y qué me dices de la lectura de los símbolos? O sea, cómo el símbolo de donde estás pasando, de lo que te está sucediendo, te está diciendo cosas. Hay un momento que puedes entrar en una importante paranoia, ¿no? Hombre, no hay que perder los pies del suelo. El suelo está ahí. Y si te vas de él, pues puedes perderte, porque es un mundo muy rico, muy, muy fuerte, muy potente. Entonces hay que tomarlo con una cierta distancia, aunque te hable y tiene una riqueza impresionante, vamos. Pero sí es cierto que los símbolos, de pronto, yo que sé, estás pensando en algo, vas con el coche, lees una valla publicitaria, hay que saber esperar y te está anunciando un producto cosmético y tú estás en una historia particular. ¿Ese es un mensaje para ti? Hombre, si estás con los pies bien puestos y estás como abierto a lo que te trae el mundo, el universo, de repente te da un mensaje, claro que sí. Ahora, si estás perdido en ese mundo, entonces más vale que pienses en otra cosa. Desde luego, el símbolo hace parte de nuestro inconsciente y nos movemos simbólicamente. O sea, el lenguaje del inconsciente es mucho más simbólico que otra cosa. Uh-huh. Por eso es un lenguaje aparte y un lenguaje que hay que entender para poder descifrarlo y desde eso, siempre conectarlo con lo que está ocurriendo en la vida, en el aquí y ahora de la persona. Por eso te digo, no vamos a perder el aquí y ahora porque es lo más importante. Bien, en el aquí y en el ahora, Marley nos ha traído un invitado que repite. Le tuvimos la temporada pasada en La Voz de la Noche y hemos querido volver a traerlo porque hay tanto de lo que hablar y tanto que exprimir, que bueno, pues hemos decidido traerlo a Huellas de lo Sagrado. Sí, es Carlos Gardeta, que dirige los institutos FAI en Madrid, y vamos a hablar de un tema que está muy en boga en este momento y que de mucho interés, que son los niños hiperactivos y todo lo que está ocurriendo alrededor de ese tema. Así que vamos a introducir a Carlos. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido a la radio. Encantado de volver a estar con vosotros. Los niños hiperactivos, ¿a qué no te dedicas tú? Un día vas a venir a hablarnos de perros también. No, sí. Nosotros en nuestro instituto nos dedicamos a organizar los cerebros de las personas, niños y adultos, que tienen problemas de que por alguna razón no han tenido una madre, han estado en orfanatos, o tienen problemas genéticos, o tienen problemas de lesión cerebral más o menos evidente, que les impide expresar el potencial que traemos todos los seres humanos, que tenemos que ir expresándolo hasta los 7 años, que es cuando llegamos a ser miembros válidos de nuestra especie, hablando en términos un poco brutos, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí ya lo cultural, que ha estado también presente en esos primeros 7 años, se impone, y entonces es el manejo de datos que necesitas para luego ser una persona social normal. Si tienes cualquiera de estos 3 problemas que he planteado, déficit de estímulos en la primera edad, por las razones que sea, o problemas genéticos, o que haya habido hipoxia, o sea, falta de oxigenación en un momento o en otro, en todas o en algunas áreas del cerebro, se limita o se impide parte o la totalidad de ese proceso de organización del cerebro. Y entonces empiezan a aparecer una serie de secuelas o síntomas que se denominan de todos los colores. Lo que pasa es que parece que me dedica a muchas cosas, pero me dedica nada más que a una, que es a esos problemas, pero por las causas que son comunes a casi todos ellos.
Antes de entrar en materia, que le voy a pasar a Marley un poco el testigo, Carlos, ¿hay un baremo sobre la normalidad y la anormalidad del cerebro? Porque hay matices dentro de la, entrecomillado, anormalidad, que uno puede pensar que es gente que tiene como otro, no sé cómo explicarlo, como otro sentido, otra, la palabra extraterrestres, no quería utilizarla porque sería como devaluar lo que quiero decir, pero es como, o sea, ¿qué es lo normal y qué es lo no normal? Vamos a centrar, ¿qué es lo normal? Bueno, pues que en esos 8 primeros años, desde la concepción hasta los 7 años, todas las áreas del cerebro que traemos del proceso evolutivo anterior a lo que somos ahora mismo, vayan organizándose adecuadamente y expresando los potenciales de cada nivel. Eso se llama la ontogenia, que es ese proceso. Si por alguna razón eso no es posible, entonces esa expresión no llega a ser total. Si es ligera, pasa la mayoría de las veces inadvertida en cuanto a patologías. Luego, si es más grave, empieza a entrar en los terrenos que es los niños límite, la discapacidad y todo eso. Pero hay un margen ahí que es desde lo que se considera una persona límite hasta lo que se considera una persona normal, que está capacitada para vivir normalmente, que afecta al 30% de la población al menos. Vaya. Y que da problemas sobre todo en las funciones superiores del ser humano, que es la lectoescritura y la coordinación muscular fina. Y eso se necesita para que luego a nivel de educación, o el proceso educativo, como cada año te van cargando de mayor cantidad de conocimientos, o sea, de datos, de bits, de información que tienes que manejar, más relacionados, mejor clasificados, más accesibles, el que tiene este tipo de problemas ligeros cada vez se va viendo limitado en esa capacidad de manejo de esa información cada vez más rica y en mayor cantidad, y empiezan los problemas de aprendizaje. Los que no llegan a ese nivel mínimo, digo, del límite, etcétera, se conceptúan como problemas de discapacidad más o menos grave, y lo que pasa es que normalmente casi todos los procesos educativos no acceden a lo que es el sistema regular, sino que son diferidos a lo que es la educación especial, que digamos que es especial. No, nosotros muchas veces más hemos hablado de gente a la que se la puede considerar que no es normal, y es gente a lo mejor que tiene un sentido importante de la intuición, que tiene una sensibilidad sí, muy a flor y entonces de piel. De pronto eso no es normal, y claro, ahí te quedas un poco como diciendo, bueno, no es normal relativamente, ¿no? Es que eso es darle un valor a... Estamos ahí como en... Vamos a divagar un poco sobre el tema. Bien empezamos. La organización cerebral consiste en que, primero, organices bien cada uno de los dos hemisferios y luego especialices uno de ellos en la supervivencia y el otro en la intuición. ¿Vale? Sí, sí, el masculino y el femenino, sí, vendría a ser. En la belleza, en la intuición, entonces. Que es el que opera en el segundo plano y es el que... Sí, es el derecho, ¿no? El derecho. Bueno, si eres diestro, es el derecho, sí. Entonces, eso es lo que maneja, que estabais hablando antes de la simbología, ¿no? Que se expresa a través del lenguaje letra y al fresco. Porque el lenguaje está los vocablos están en el otro hemisferio, en el izquierdo. Entonces, pero en el sentido de sentido. Claro, de sentir. O sea, entonces es un hemisferio que está captándolo todo y lo maneja desde no un plano de la inmediatez de la supervivencia, que entonces tienes que actuar inmediatamente, sino, digamos, rumiar toda esa información e interrelacionarla y buscar las relaciones, en este caso bellas, ¿no? Dependiendo de dónde tengas la lesión o la desorganización, vamos a hablar de desorganización porque es más común que la lesión. Depende de donde tengas la desorganización, vas a estar escorado a un lado o a otro de esa lateralización. Y entonces te pueden aparecer sintomatología que es atípica, pero que son personas normalmente
bastante válidas, lo que pasa es que en un momento dado pues sacan unas relaciones que no son las normales, pero eso es producto de eso. Por ejemplo, eso se conoce muchísimo en autistas y en hiperactivos, que es lo que vamos a hablar hoy, el que de pronto hacen utilizar el lenguaje o relaciones entre diferentes conceptos que no son las usuales, las aceptadas, las habituales, son atípicas, ¿no? Entonces, Dios mío, ¿cómo ha llegado a esta conclusión que es bastante válida, pero que está en el límite de lo que estamos tratando, ¿no? Si eso se repite continuamente, pues eso es normal, por ejemplo, en autistas. Hace muchísimos años leí un artículo sobre un autista que era un caso muy interesante porque sus padres eran psicólogos y él había hojeado una amplia biblioteca de temas médicos y psicológicos y tenía una memoria fotográfica y era capaz de retener toda aquella biblioteca en su mente, pero no era capaz de comunicar. Entonces, a través del computador empezó a mostrar una cantidad de información y una cantidad de conocimientos brutales y consiguieron fue la primera vez, que creo que hoy día para los autistas es bastante común que se comuniquen a través del ordenador, pero aquel fue un caso, yo creo que el primero. Y entonces consiguió comunicar su estado, aparte de mostrar esos conocimientos increíbles que tenía, técnicos y de diferentes conocimientos que había aprendido pues con esa memoria fotográfica. Y empezaba a hilar algunas cosas, que fue donde realmente llamó la atención, porque si fueran frases sueltas no hubiese tenido mucho interés, pero era coherente. Es coherente. Es otra manera de ver la realidad. A eso es a lo que me refiero. Manera de ver la realidad. Es la misma realidad, pero vista con recursos más limitados. Entonces no puedes estar a la totalidad de lo que los otros abarcan, y para poder manejarla tienes que centrarte en unas parcelas o en otras, desechando simultáneamente el resto. Y entonces pues da la impresión que le da al que maneja la globalidad es que estás fuera de onda, de fase, que es la pura verdad. Pero no quiere decir que no te enteres de lo que está pasando si te centras en lo que tiene que ser. Pero que los recursos no son los adecuados. Si quieres lo explico un poco más. Oye, y en el caso de los sensitivos, los mediums, ¿cómo explicarías eso? Porque hay muchas explicaciones, si ves desde un punto de vista de las tradiciones espirituales, pero desde el punto de vista neurológico. A veces he leído en alguna revista alguna explicación que a mí personalmente no me convenció mucho, pero bueno, como entrar en un estado alterado de conciencia al que se tiene acceso una persona normal, digamos dentro del espectro normal. Hay ciertos momentos en que le pasa. Esto es lo que yo me refería, que hay gente a la que luego tienes que medicar como para volverla a la realidad, pero el mundo que están viendo no es irreal, es que nosotros no lo vemos. Bueno, eso es la cosa. No, ¿sabes qué es la realidad? Claro. Hay que empezar a precisar. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la normalidad? Claro. Es que Hombre, tenemos la física, la realidad física, sí, pero tenemos otras realidades. Pero está la realidad y la percepción de esa realidad. Exactamente, ahí está. Entonces, la realidad es riquísima, es mucho más amplia de lo que nosotros podemos sentir. Por ejemplo, en el espectro de la visión, de la luz, manejamos un espectro ilimitado, pero y luego un espectro auditivo y un espectro del que sea. Pero además de eso hay un espectro muchísimo más amplio que no manejamos, pero está ahí también. Entonces nosotros estamos especializados en manejar una serie de estímulos exteriores, que no quiere decir que solo sean esos, hay muchísimos más. Entonces el problema viene en que la supervivencia nuestra o la evolución que hemos tenido para poder manejar esa realidad, sobrevivir en ella, está basada en la inmediatez, en captar estímulos que nos permitan saber si nuestra vida está en peligro o no está en peligro. Y eso es realmente la principal, la fase principal de esos 8 años desde que nos conciben, es entrenarnos. Paréntesis, si nuestra vida está en peligro o no está en peligro. Y eso tiene que ver con los primeros 8 años, si ha habido algún déficit o no déficit. Los ataques de pánico, por ejemplo, donde la gente cree que está en peligro y eso no es real, eso tiene que ver con los primeros 8 años, porque estoy leyendo estadísticas de que en este momento, además,
hace unos años no había tantos ataques de pánico como los hay ahora. Entonces, ¿qué está sucediendo? Te pongo un ataque de pánico, por ejemplo, que es del día a día, pero que nadie lo conceptúa como ataque de pánico. Se llama perder la visión, perder la audición, perder la sensibilidad cutánea, perder el saber en dónde estás espacialmente y temporalmente, y te quedas anulado totalmente. Eso se llama pánico vestibular, pero como se llama en la calle, se llama mareo. Entonces, un mareo es no poder manejar la realidad de la manera que es habitual. Pero la realidad sigue siendo la misma, lo único que tú estás limitado en ese momento por lo que pasa. Y pones todo un sistema de alarma y reseteado como un ordenador de lo que está pasando para ponerte otra vez a la altura de las circunstancias y poder sobrevivir, porque en esa situación se te come el lobo. Entonces, todos los procesos esos de otra realidad, otra cosa, en esa situación puedes estar observando o percibiendo, mejor dicho, otros parámetros que no son los habituales. Porque estás en otra situación. Si esa situación eres capaz de manejarla habitualmente, o sea, que no es que entres en pánico, sino que anulas el hemisferio izquierdo, si eres diestro, o sea, el de la supervivencia, entonces dejas que el hemisferio derecho, que es el de la intuición, la belleza, la simbología, etcétera, pueda expresarse, porque el otro no está interfiriendo constantemente porque tienes hambre, porque pasa una mosca, porque te pica un mosquito, porque te van a dar un golpe, etcétera. Entonces te dedicas a otra cosa. Y ahí es donde aparece esa riqueza que está ahí, pero que como no la utilizamos, cuando aparece la primera vez o sucesivamente, la sensación que tienes es que es otra realidad, pero es la misma realidad manejada por ese hemisferio de otra manera diferente. No, pero lo que decía, perdona, Mari, no te estoy dejando hablar nada, estás aquí, estás de visita. Nos estamos yendo de la hiperactividad. No hemos empezado a hablar todavía de los niños hiperactivos. Esto no tiene nada que ver con esto es completamente Mira, típico mío. ¿Sabes? Atrás, yo estoy mirando aquí a Carlos, y atrás de Carlos hay unas barritas que me están mareando. O sea, no sabes qué mareo da mirarte con todas esas barritas allá atrás. Pero eso es un problema. ¿Será que estoy muerta de pánico? Es un problema de cómo el cerebro puede manejar la musculatura ocular para centrar mi imagen sobre un fondo que ofrece una, ¿cómo se llama? Que está como móvil, un contraste de blancos y negros, porque aquí hay sombras de blancos, negros y grises en rayitas, que le cuesta muchísimo por los problemas que tú tengas de organización, o no. O sea, no me he puesto a analizarlo porque estoy de espaldas. Entonces, eso lo que te hace es empezar a tratar de pulsar esa musculatura ocular, tratando de encontrar el contraste y el enfoque adecuado. Si eso se repite durante horas, tú tienes dolor de cabeza, no ves, estás medio anulada, te pasa de todo. No, lo que yo decía era, ¿por qué ahora, si el tema, por ejemplo, de los ataques de pánico, tú lo puedes interpretar como una deficiencia en el cerebro en un lugar determinado, en este momento la sociedad resulta que tiene más ataques de pánico que hace 100 años? ¿Qué pasaba? ¿Que los cerebros ahora se enferman en un lugar y hace 100 años no? A esto estoy refiriéndome. Vale, vamos a ver. Esa es una buena pregunta. O ponemos las bases o vamos a dar unos bandazos, que parece que hemos tomado unas copas casi. No hemos tomado ninguna copa, estamos aquí. Estamos mareados por el fondo ese. El proceso ese de organización cerebral lo que lleva o trata de llevar es a expresar todo el potencial genético evolutivo que traemos como especie. O sea, el máximo, lo que se conceptuaría el concepto abstracto de persona. Eso es lo que vamos a hacer. Y lo tenemos que repetir en cada uno de nosotros mismos. Lo que pasa es que como normalmente no somos perfectos cerebralmente, pues hay partes a las que no llegamos. Y nos quedamos con unos déficits de recursos respecto a lo que serían los superiores. O sea, si Einstein es la persona más inteligente o Leonardo da Vinci es el que cada uno ponga de paradigma, ¿no?
todos tenemos la capacidad cerebral, porque tenemos el mismo código genético de ser Einstein o de Leonardo da Vinci. Eso dice el budismo con respecto a la iluminación. Claro, lo que va a variar es si tú ese cerebro lo has organizado adecuadamente. ¿Qué es organizarlo? Que es donde está el concepto. El que la cantidad de neuronas y la cantidad de conexiones entre ellas lleguen a ser las suficientes para poder expresar todo ese potencial que traes encima. Si hay algún problema cerebral o que el medio ambiente o el entorno en los primeros años de tu vida no ha sido el adecuado para, a través de los estímulos exteriores, producirse esas conexiones en calidad y en cantidad adecuadas, tú vas a tener menos recursos de los que la especie ha inventado, por decirlo de alguna manera, durante la evolución para poder estar a la altura de lo que estamos. A Marley no le has respondido sobre la mediunidad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como tienes menos recursos para manejar, digamos, si tú ves manejar la realidad que son 100, tienes que manejarlo con 80, tú no puedes mantener el 100 constantemente. Entonces el sistema lo que hace es que va optando por paquetes que todos suman 80, pero que nunca llegan a 100. Con lo cual tienes que ir entrando y saliendo en una serie de funciones. Y cuanto más limitado estés, menos recursos tienes para la realidad esa. Y entonces, digo, realidad estamos hablando de organización, no de mediunidad ni cosas de eso. Entonces, digo, luego sí que puedo hablar de eso, pero para ahí no tienes esos recursos. Con lo cual lo que te va a pasar es que vas a acabar con un cansancio porque estás tratando de forzar la maquinaria altísimo y de tener que desconectar puntualmente en cada cosa constantemente, y más tarde o más temprano tienes que parar y resetear. ¿Qué es lo que socialmente en los últimos 100 años? Que la realidad no es la realidad para la que estábamos preparados fisiológicamente. Estamos preparados para correr a 25 kilómetros por hora, echándole muchas narices. Pero no estamos preparados para correr a 120 kilómetros, o a 130 o a 200. Pero corremos todos los días y nos jugamos la vida, y ahí vienen los accidentes. Cualquier fallo mínimo por falta de recursos se convierte en un fallo, y en ese momento de fallo, cuanto más rápido, más peligroso. No estamos acostumbrados a manejar fisiológicamente pues una serie de parámetros sonoros que ahora son constantes. El exceso de estímulos. Claro, hay un enriquecimiento de estímulos y de calidad de los estímulos, entendido por calidad, por variedad, ¿no? O sea, sería como que hemos ido más rápido que nuestro cerebro. Claro, la tecnología ha ido más rápido que la animalidad, la fisiología, y entonces cada vez estamos más estresados porque no podemos mantener... Es una buena explicación esta, ¿eh? El ritmo. Claro. Si te he dicho que tú me sacas a mí lo mejor. Entonces, cuando llega el estrés, porque no puedes con eso, tienes que hacer un reset. Si no lo haces, te agotas. O entras en pánico, o te apartas. La depresión, una serie de manifestaciones psicológicas o psiquiátricas, es el no estar a la altura de las circunstancias que tienes social. Por eso en los países del tercer mundo no hay este tipo de patologías. Exactamente. Viven al ritmo, otro tipo de cosas. Al ritmo biológico adecuado. Tendrán miedo que se les coma el león por la noche. Pues a mí me gusta vivir allí. Entonces, Totalmente. nosotros vamos a otro ritmo. O sea, tú vas por... Bueno, que no tiene nada que ver, que es que estás sometido a una velocidad de... Todo el mundo dice, es que el mundo cada vez más rápido. Es verdad. Es que estás sometido a muchos más impactos de estímulos que muchos de ellos no te da tiempo ni a captarlos. O sea, se te van. Pero sabes que podían ser interesantes. El estrés, si eres cotilla, pues entrar en una biblioteca nacional te pone malo. Porque es un exceso. En el Prado, entras en el Prado y no puedes. El Museo del Prado. O lo que se habla de Madrid, para los oyentes. O lo que se habla de ir a Venecia y darte de narices con la belleza, que la belleza a la postre es unas relaciones que hay entre de parámetros, etcétera, que tú sabes que eso es bello, y que tendrías que analizarlo para ver por qué es bello esas relaciones. Pero es tal el impacto que es que no te da tiempo. Es que cada vuelta de la esquina te encuentras con unas visiones, unas cosas maravillosas que no te da tiempo a procesarlas. Y te cae una depre. Dicen, es que no puedo con esto.
claro, sí, sí. Entonces, si el desgaste es mucho mayor o la exigencia es mucho mayor debido al número de estímulos, y según tu teoría, todo eso viene del nacimiento o de los momentos en que falta oxígeno, Sí, de hipoxia o de la falta de cuidado, a lo mejor en el estímulo al niño. Sí, porque los niños que están en orfanatos, que están en una nave y hay 100 y tienen un cuidador. Eso lo sabéis. Entonces, la forma de corregir esa diferencia, ese alejamiento, ¿no? En que cada vez tienes más estímulos y cada vez tienes menos recursos. Es subir los recursos. Eso es. O sea que sería organizarte el cerebro a niveles superiores a los que tienes, aunque, digamos, no se puede traspasar el nivel óptimo. El nivel de la especie, o sea, porque seríamos otra cosa. Claro. Pero eso a lo mejor llevaría, hay alguno que anda por ahí por suelto, pero todavía no se conoce. Claro. Pero eso llevaría a un cuidado de la sociedad muchísimo mayor en relación a las embarazadas, a los partos y el tratamiento postparto, de la primera infancia, etcétera. La sociedad no está teniendo realmente, porque hay movimientos aislados como esa psicología prenatal y que está en Francia muy de boga y tal. Pero como dice esta matrona amiga mía tan mayor, ¿no? Que dice, antes una mujer paría cuando le tocaba parir. Ahora te pone día para parir al ginecólogo, te da fecha, día y hora para parir. Y luego en el primer mundo se han disparado, por ejemplo, las cesáreas en contraposición del parto natural, ¿no? Bueno, y en América, imagínate, creo que es lo que hacen las mujeres, marcar su día en que les conviene, vamos. Yo te iba a preguntar, Carlos, ¿qué importancia, qué papel ocupa el afecto, la afectividad en los primeros años para este tipo de problemas mentales, cerebrales, ¿no? Cerebrales, es más correcto. Porque claro, estás hablando que parece que es una cosa puramente física, fisiológica. Parece que es una mecánica. Que lo y me da la impresión que hay también... Tiene una parte de mecánica. Claro, una parte mecánica, pero me da la impresión que una afectividad completa tiene que ser absolutamente distinto. En los mismos casos, dos niños, uno con afecto y con caricias y con tacto, y uno que no, es que tienen que ser desarrollos absolutamente distintos. Claro, no es lo mismo una madre, digamos, que está enloquecida, enamorada de su hijo, a una madre que no lo está. O sea, yo he tenido pacientes que son hijos que luego han retirado la patria potestad o la custodia de los padres porque eran padres drogadictos o madres drogadictas. Pues una madre drogadicta no tiene, normalmente, digo para no exagerar, no tiene el tiempo ni los recursos para cuidar de su hijo de la manera que lo cuida la que está en una situación expansiva social en que se siente querida por su pareja, tiene otros hijos, o sea, tiene un nivel económico de que no tiene problemas muy graves. Bueno, una madre drogadicta está ella primero y el hijo después. Claro, entonces claro, te lo pongo para no pasar al otro que sería el niño retirado de la custodia en un orfanato con 50 más. O sea, ahí son 3 niños totalmente diferentes. Con el mismo problema físico. Pueden tener el mismo problema físico, pero con los 5 lobitos tenía la loba y a Serrina Serrán y los obeteos del bebé y los besos y las caricias y todo eso son es un estímulo, claro. Un entorno estimulante continuo. Mientras que el que está en la cuna llorando porque tiene hambre y no le dan, o le dan un biberón con algún producto no adecuado, o el que llora y hasta las 8 no le toca comer y apoyar y lo que le pase, pues son 3 situaciones totalmente diferentes. Claro. El cerebro humano necesita de un estímulo continuo mientras está alerta, en esos 7 u 8 primeros años, inclusive la vida intrauterina. Y ahí es donde empieza la organización primero. Nosotros, antes de nacer, pasamos por etapas evolutivas que no se tienen en cuenta, pero que están ahí. Entonces, eso es el tema, que justamente esas son las etapas que tenían que estar cuidadas de la misma forma que la técnica se pone tanto interés. Esa parte humana está completamente olvidada. Pero hay que cambiar la sociedad, porque entonces todo el tema del trabajo
o la ocupación laboral de la madre en ese año o esos años, más o menos los 3 primeros básicamente, pues la sociedad tenía que organizarse de otra manera. Y nos hemos organizado justo al revés, en que el niño no está con su madre porque tiene que, junto con lo que gana y el sueldo del marido o la pareja, poder atender a las necesidades de habitabilidad, etc. Y entonces, pues bueno, le cuida a otra persona directamente, o sea, es 1 contra 1, pero en casa, que es una chica o lo que sea, contratado, o es una guardería donde al menos hay tantos niños y están bien cuidados, pero el estímulo no son igual, los estímulos. Y ahí entra el tema que hablábamos, el afecto que tiene una madre por su hijo, un niño cuando está tranquilos con su madre. Claro. Y con el que no es su madre le puede querer estar muy contento, pero no es igual, eso lo sabe cualquier psicólogo que trabaje con niños. Entonces, lo que hay que es que estamos planteando una sociedad que no es la que es. Es muy difícil hablar de ese paradigma posible. Y ahí entraríamos en el concepto de la normalidad y la normalidad, porque la gente que se preocupa, la gente que te habla y la gente que se trabaja, el bebé que tiene en el útero, que habla con su bebé, que le pone música, que luego cuando nace se ocupa de él, esta gente es anormal, no Claro, es normal. Pero eso sería lo normal. Claro, pero que te quiero decir es que tenemos los valores trastocados, entonces sea, es muy difícil poner un límite, una línea divisoria entre la normalidad y la anormalidad. Claro. O entre lo habitual y Eso, más sería lo habitual que lo no habitual. Pues decía yo que había que definir primero de qué estábamos hablando y qué es la realidad y qué es lo normal, porque la cosa no es tan fácil como parece, sino lo que es normal socialmente o lo socialmente aceptado, que eso no es. Cada sociedad tiene sus parámetros. Nuestra sociedad no tiene nada que ver con la del siglo XI y seguimos siendo humanos. La forma de estimular a los del siglo XI y los del siglo XX es exactamente la misma, es una madre. Y gracias a eso la especie sigue funcionando. Luego los conocimientos científicos van aparte, pero el cerebro, si está bien estimulado y está adecuadamente cuidado, va a poder expresar ese potencial en cualquiera de los momentos históricos. Nos hemos quedado. Y siempre ha habido genios, pero no son genios, es que dice, bueno, ¿cómo ha sido la vida? Pues hay también genios atípicos, ¿no? Pues, tanto los que he mencionado como Einstein y Leonardo da Vinci, pues no eran normales en cuanto a organización. Einstein no habló hasta los 9 años, me parece que fue a los 7 años, y Leonardo da Vinci tenía una deslateralización que se conoce, que era capaz de escribir y dibujar con cada una de las manos, cada hemisferio trabajaba por su lado, en la realidad. En cómo trabajaba en la no inmediatez, en lo que es la supervivencia, eso no lo sabemos, pero tenemos intuiciones de que era una cosa por demás. Bueno, tienes el caso de los grandes pintores que se han muerto pobres y muertos de hambre o sea, el gran artista muchas veces, el gran iluminado, vives fuera de esa supervivencia y dices, bueno, pues ya me cuidarán, ya me tratarán, yo lo mío es la belleza y eso vas hacia ello y sucumbe si hace falta. Mozart es un caso, ¿no? Ah, sí, Mozart es un caso muy... Él lo que quería era la belleza de la música. ¿Y por qué la música de Mozart, por ejemplo, es tan positiva para los niños, para los bebés? Bueno, eso es una leyenda. Es una leyenda. No, bueno, música, hay unos estudios, de hecho. ¿Qué iba a decir? No, que es una leyenda en el sentido de que, a ver, la música se maneja, creo que son en ocho perdón, que como veis yo lo de la música no es lo mío. Pero ¿Hablas de los, quieres hablar de los pentagramas? ¿De qué quieres hablar? En 8 ¿Compases? ¿De qué quieres hablar? ¿Escalas? De do a do. ¿Eso es una escala? ¿De do a do es una escala? Tiene 8 escalas diferentes cada uno. Y ahí está metida toda la música. Entonces, cada uno de los compositores trabaja o se especializa en una parte de ese espectro. Mozart tiene la ventaja que es que toca todo el espectro. Entonces, ese espectro es el espectro auditivo del cerebro. O sea, el cerebro oye lo que le manda el oído traducido a código nervioso, pero evidentemente tiene que captar todo ese espectro de frecuencias.
si capta nada más que una parte con mayor frecuencia, se va a especializar en lo que cada vez, lo que más veces oiga. O sea, 3 o 4 bloques de esos. Y los demás, como no los oye casi, pues lo está despreciado. El lenguaje, pues coge unas frecuencias de 50 hercios a 12.000 hercios y trabaja ahí, pero luego la música trasciende todo ese sistema. Mozart, si lo pones, te está estimulando todo el espectro, con lo cual el cerebro se organiza muchísimo mejor. Entonces, no es lo mismo oír a Mozart que oír, por ejemplo, todo el mundo sabe, a los benedictinos de Silos. El registro que tienen es mucho más corto que el de Mozart. Claro, y ahí yo añadiría, como los bebés en ese momento están absolutamente abiertos y lo pillan todo, están pillando todos los registros. Lo graban todo. Claro. Otra cosa es que no entienden ni patata de lo que está. Bueno, no entienden, sí. Me imagino que hay una percepción sensitiva. No, ellos graban, que no podemos y van a ir asociándolo para lo que vienen destinados, a la supervivencia. Entonces, porque lo que quieren es saber que lo que viene si es malo o bueno. O sea, auditivamente, nosotros nacemos con el reflejo del susto. Quiere decir que cualquier sonido que esté un poco por encima de lo que es el entorno, nos fijamos en él automáticamente. Y se nota porque el niño además hasta parpadea cuando hay un sonido que le estimula. En el primer mes de vida, ese reflejo desaparece o debe desaparecer en beneficio de que ya, aunque haya si hay un sonido repetitivo, todos parpadeamos la primera vez, luego ya nos enfocamos con la fuente del sonido. Eso es el primer cambio que hay en el primer mes de vida. Tú grabas todo lo que sé y lo buscas. Del primer mes al segundo mes y medio o tercero, lo que haces es que tu cerebro tiene que entrar en una nueva dimensión en la cual cualquier sonido que sea o muy agudo o muy grave, tienes que reaccionar frente a él porque teóricamente es peligroso para la vida. Y poner pies en polvorosa o llamar a tu madre o a un adulto próximo para que te ayude. Eso es el llanto de los bebés que a todo el mundo le saca de quicio, pero está diseñado para que le hagas caso y le salves. Y solamente en el tercer nivel, que es desde los 2,5 a los 7 meses, el bebé ya, siempre que hay un sonido repetitivo y por encima del entorno, lo mira la primera vez. Luego, si es agudo, empieza a llorar que le llame a su madre. Y si no es agudo o grave y que implica peligro, se fija a ver qué es eso. Y entonces, eso es cuando empezamos a grabar de verdad todo lo que ocurre en el entorno y lo vamos poniendo en relación con lo que está pasando. Antes de ese proceso, todo lo que suceda, cualquier ruido, lo grabas, porque es peligroso, o sea, antes de un mes de vida. Entonces tú vas grabando, pero lo vas a poner en relación cuando pase ese tiempo de los primeros 7 meses nacido. Hasta que no llega ese momento, no sabes lo que es. Y luego, pues lo que pasa con la memoria. Nadie se acuerda, la memoria que se llama asociada a lo verbal, nadie se acuerda de qué pasó antes de los 2 años de vida porque no manejaba el lenguaje bien. Y entonces, al lenguaje ser tan limitado y ser el instrumento de análisis, o uno de los instrumentos de análisis de la realidad, lo que pasa es que no te acuerdas porque te faltan palabras, solamente en estados de conciencia alterada, que recoges otra vez la realidad sin estar filtrada, descubres cosas que a lo mejor no debías acordarte. Vamos otra vez a los estados de conciencia alterada. Pero como no es alterado, es que lo grabas, pero no tienes, en este caso, capacidad de manejarlo. Pues te acuerdas de cuando, no sé, tu padre o la pareja de tu padre, que era un canalla, pues le pegó a tu madre, pero tú nunca te habías acordado. Si de pronto te viene exactamente de a tu madre, ¿y por qué te pegaba Mengano? Y se echa a llorar y te lo cuenta. Y dice, bueno, ¿cómo sabes tú que me pegaba? Dice, bueno, que yo estaba allí también. Bueno, Marley hace un trabajo donde la gente ha tenido recuerdos del útero materno, claro, del nacimiento, del primer mes, del segundo, del tercero. Las regresiones son eso, pues, sacarte de lo que es el hemisferio izquierdo, que es el que de la inmediatez, anularlo en todo lo que se pueda o bajarlo de nivel para que te aparezca el otro, el de los recuerdos esos que están ahí, y ahí te empiezas a acordar
de cosas que estaban, pero que tú no las necesitas para el diario ni las has necesitado nunca. Solamente fue una cosa que pasó y adiós, muy buena, fuera. Pero está ahí grabada y te va apareciendo. Pero está influyendo en ti. Claro, tú lo sabes. Ese es el tema, claro. Entonces, si no te influyera, no ¿por tendría qué le tengo importancia. ¿Por qué le tengo yo tanta manía al señor este? Y no lo sabes, es que no lo trago, es que cada vez que lo veo me pongo malo. Y resulta que es que tiene una voz como fulano que te hizo daño, sabe Dios qué. Sí. Así es, por eso está ahí almacenado, pero actuando. Pero porque sí. si no actuara, pues no tendría importancia. Más que actuar es que tú lo asocias inconscientemente, en el segundo plano, a un montón de cosas. Claro. Pero no sabes el por qué, que es lo realmente enervante, ¿no? Solamente te enteras de eso si te coloco en la situación en que eres capaz de vivirlo, no de hablarlo, sino vivir otra vez. Revivirlo, Claro, emocionalmente. Claro, o como sea, pero vivirlo otra vez. Y ahí te das cuenta de lo que pasó, pero ya no con el lenguaje, sino nada más que con la visión. Ya, con la emoción, que es la gran memoria. Claro. La memoria emocional es la gran memoria. Y que todo eso que tienes ahí guardado te afecta a tu composición normal de vida y que te provoca patologías luego, porque eso es un estrés que tienes de fondo. Entonces, todo eso de acallar la conciencia. Ahí están las fobias, ¿no? Incluidas. Y muchas más cosas. Las fobias, cuando no sabes por qué te da miedo una cosa, te da miedo otra. Y enfermedades. O sea, si la enfermedad es un desequilibrio como tal, ¿quién maneja el cuerpo? ¿Quién maneja todo? El cerebro. Es un desequilibrio en el cerebro producido por emociones más o menos violentas que tienes, que luego van asociadas a enfermedades. Son palabras mayores lo que estás diciendo, Carlos, ¿eh? Sí, pero toda la medicina natural trabaja con esas premisas. Claro. Pero no la alopática. No, claro, eso lo digo. Bueno, total, que hemos hablado de todo menos de lo que vamos a hablar. Pero a Marley y a mí siempre nos pasa eso. Absolutamente me habéis llevado por ahí, pues bueno. Bueno, aquí lo dejamos. Entonces te emplazamos para la próxima semana. Pues de acuerdo. A ver si la próxima semana le respondes a Marley la pregunta. ¿Cuál de ellas? Quedó medio en el la aire. pregunta de los mediúnicos. Bueno, de cierta manera la respondí. Sí, ahora al final es bajar el hemisferio de la que está dedicado a la realidad y dejar que el otro aflore. Claro. Y cuando aflora, entonces encuentra relaciones y otras situaciones que no son aceptadas en la vida normal, pero que están ahí. La psicosis sería justamente que el cerebro del lenguaje no tiene la fuerza para, de alguna manera, mantener ahí paradito el otro hemisferio. Equilibrarlo. Por eso todos los procesos de iluminación, introspección, lo que sea, te dicen silencio, a callar, no hables. Y ahí, en esa situación, empiezas a callar el hemisferio izquierdo, que es el que trabaja con los vocablos, tiene que analizarlo todo a través del lenguaje y empieza a aparecer. Pero también es cierto que la gente que es muy sensible, que tiene muy desarrollado el cerebro intuitivo, el cerebro de las sensaciones, de los colores, de la belleza, es gente también que sufre mucho, o sea, es gente que le falta... sí, o sea, hay un desequilibrio ahí, Pero según esté organizado, porque hay gente que aprovecha su sensibilidad extrema y hay gente que la sufre, depende del enfoque que tienes, de cómo lo usas. Yo siempre lo explico como un descodificador de canales, ¿no? El vecino del primero no se compró la parabólica y solamente ve 3 canales y dice que no existen más porque no los ve. Y el del segundo piso sí se compró la parabólica y ve 20 canales. Entonces le dice, ¿viste la película del canal 7? Si no existe el canal 7. ¿Cómo que no existe? Yo lo vi anoche. No, este tío está loco. Yo siempre lo explico así, ¿no? Es tener el descodificador o no tenerlo. Está muy bien. El ejemplo. Sí, pero uno más bruto. Bueno, aquí lo dejamos. Venga. Hasta la próxima semana. Buenas, Carlos. Gracias, Marley. Buenas noches. Adiós. Hasta la próxima. Recuerda el don que nos ha regalado el águila real. La capacidad de conquistar aquello que te has propuesto, por lo que tanto has volado. Aquello que te mereces. Un beso muy fuerte. Buenas noches. Ángel y la guara, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. No me dejes sola, que sin ti me